¿Qué lío traen en Venezuela? Hay 2 presidentes, hay 2 congresos. Caray, eso está como en México revolucionario de hace 100 años. 2 presidentes, uno legítimo y el otro legítimo. Hay 2 congresos y los 2 se llaman Asamblea Nacional. Nada más que uno es la Asamblea Nacional y la otra es la Asamblea Nacional Constituyente. Y creíamos que México era surrealista. No, ya no están ganando. De eso voy a estar hablando con Tere Vale. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, jóvenes. Con mi queridísimo amigo Manu Rey Jr. ¿Qué tal, Eduardo? Y con Mónica Uribe. Hola, Eduardo. Saludos a Bernardino Esparza, que no está con nosotros, besos. pero saludos a Bernardino. Te queremos. A ver, el presidente, el autoproclamado presidente encargado del gobierno de Venezuela, Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional, una de las 2 asambleas, es que esto es mágico, ¿no? Rechazó hoy la propuesta de México y Uruguay para ejercer de mediadores en un eventual diálogo entre su gobierno, que no tiene oficinas ni nada, y el gobierno que sí tiene oficinas y, más importante, tiene el ejército. Dijo, el régimen, porque él acusa a Maduro de ser usurpador. Entonces dice, el régimen del usurpador está acostumbrado a 2 cosas cuando la presión la sube. La primera, la represión, el asesinato, la persecución, estamos de acuerdo con él. Y la segunda, que cuando esa represión no le ha resultado, se convierte en un falso diálogo. Es increíble que el que era uno de los países más ricos de América, Venezuela, hoy sea un país quebrado, una inflación de casi 1,000,000% anual, se han ido 3 millones de venezolanos. Que es un éxodo enorme. Además Maduro diciendo, es el imperialismo yanqui, lo cual también es, porque Trump no tiene por qué estarse metiendo. La verdad, no tiene por qué meterse nadie, pero se están metiendo, pues son los nuevos tiempos que vivimos, ¿no? Pues la globalización. Entonces, esto empezó desde el 2017, cuando la asamblea que se genera, antes había 2 cámaras, ¿no? Diputados, senadores. La Constitución del 99 elimina 2 cámaras, que era una Asamblea Nacional, un Congreso, un legislativo unicameral. Y las primeras 3 legislaturas pues estaban totalmente bajo el control del señor Chávez y después del señor Maduro, pero cuando eligen a la 4ª legislatura en el 2017, la oposición se supo unir y se quedó con la mayoría. Y de inmediato empezaron a tratar de ponerle límites a Maduro, a derogar sus leyes. ¿Y qué hizo Maduro? Convocó a la creación de una Asamblea Nacional, pero constituyente, la cual fue electa, claro, casi todos eran maduristas. La Asamblea Constituyente desconocía a la Asamblea desconocía a la Constituyente. Entonces tienes 2 asambleas, una que es la que inventa Maduro, que sesiona en la sede de la Asamblea, y la otra, que es de los asambleístas de la que desconoció Maduro, pues que sesiona quién sabe dónde, pero ahí están. No, es que es surrealista. Y Juan Guaidó era el presidente de la Asamblea que sesiona no sabemos dónde, ¿no? Y como ellos desconocen la creación de la segunda Asamblea y se ostentan y se proclaman representantes legítimos, hay por ahí una clausulita en la Constitución que dice que a falta del presidente, pues el presidente de la Asamblea asume el cargo. Si fuera de la ley no están técnicamente hablando. No, técnicamente es que ya no sabes cuál es la ley, porque tampoco existe esa Asamblea. Pero la Constitución está. Sí, la Constitución está, pero después está la otra Asamblea. O sea, es que esto no solamente es un lío de un dictador que ahí se empeña en estar, sino es un problema legal, es una complejidad legal terrible. ¿Cuál es el gobierno? ¿El de Guaidó o el de Maduro, que fue una elección fraudulenta? Pero si se tratara de desconocer gobiernos que llegan por la vía fraudulenta, pues Estados Unidos Estados Unidos debería empezar a desconocer a la gran mayoría de los gobiernos, empezar con todos los gobiernos del África, del Medio Oriente, gran cantidad de los gobiernos del Asia. No, se trata del de Venezuela, porque Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo en petróleo y porque tiene un valor estratégico, ¿no? Tere, vale. Pues mira, yo creo que la interpretación de la Constitución de Venezuela ha sido motivo de debate a partir de lo de Guaidó, porque digamos que los juristas se han dividido en 2 grandes grupos. Por un lado, los que apoyan a Guaidó dicen que el artículo 233 y otros 2 artículos más de la Constitución bolivariana
asumen, como decía Eduardo muy bien, que cuando hay la falta absoluta de un presidente, del presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional será el que asumirá el cargo. Ahora, a mí el modelo de en la calle y a mano alzada, digamos, elegir al presidente de Venezuela, pues me parece, en fin, no es mi, Sí, mi no es mejor como que no es muy escenario. democrático. Aquí lo hemos criticado, las convenciones de asambleas de mano alzada en el Zócalo, Sí. del, Sí, que son era, fatales. del que era el líder y hoy presidente del país, ¿no? Esto tampoco es una Bueno, validez. y por otro lado están los juristas que no son ni guaidistas ni maduristas, sino que tratan de ser, digamos, hasta donde se puede, objetivos, y que entonces dicen, no, esto es totalmente ilegal, porque finalmente el único presidente que fue electo democráticamente es Maduro, o sea, por el voto, por el sufragio. Pero, como decía Eduardo, en mayo del 17 las elecciones no fueron nada democráticas. Fue una farsa. Fue una farsa, o sea, se canceló la participación de la oposición lo más que se pudo, se alteraron los resultados, hubo fraude. Entonces, exactamente esta duplicidad tiene que ser leída, y con esto acabo desde mi punto de vista, no tanto en cuanto al punto de vista constitucional o jurídico, sino en cuanto a los derechos humanos. Yo creo que ahí es donde se acaba todo. ¿Sabes cuál es la bronca? Esto es como en la decena trágica que culmina con la renuncia y posterior asesinato de Madero. A Madero lo obligan a renunciar y la Constitución indica que entonces entraba el secretario de Relaciones Exteriores, si no me falla, que era el señor Pedro Lascurain. Entonces él llega con todas las de la ley. Sí. Renunció el señor Madero, lo coaccionaron, lo que tú quieras, pero él firmó la renuncia. Pum. Y después, Lascurain, 45 minutos después, Sí, el presidente más renuncia, nada más que Lascurain, antes de renunciar, nombra como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta. Entonces, al renunciar Lascurain, En automático, la Constitución decía que al preveía. renunciar él, entraba el secretario de Gobernación. O sea, si lo quieres ver desde el punto de vista legal, por más que digan que fue el chacal y un asesino, lo cual sí fue, Ajá, pero entró. y también hay que olvidar que Madero ya le habían advertido es un rata y lo ratificó en el cargo. Bueno, ya son otros asuntos. Legalmente Huerta era presidente del país. Claro. Hubo ahí un gobernador de Coahuila, que se llama Venustiano Carranza, que dijo, yo desconozco a este gobierno porque ha violado la Constitución, y se declara jefe constitucionalista del país. O sea, se declara presidente él solito. Porque así empezó Que es un esto. poco Sí, la, es un la idea, merequetengue. pero Estoy hay- tratando de hacer como un símil. Es la bronca que cuando se simula la ley, porque lo que hizo Maduro Fue una fue una simulación al crear una nueva asamblea constituyente, Imagínate. cuyo propósito era nomás emitir una nueva constitución. Ajá. Ah, no, lo primero que hacen es desconocer a la Asamblea Nacional, y ahí sigue sin la nueva constitución, que yo sepa. Bueno, aquí hay un Totalmente tema bien subordinada. importante que es el de la legitimidad. Una legitimidad se mide en dos variables, bueno, son tres variables. La capacidad de organización, de movilización y de convocatoria. Esos son los tres indicadores de la legitimidad. Y la legitimidad se puede medir Hay una que no desde- mencionaste, ¿Cuál? el poder del dinero y las armas, Bueno, Ah, sí, claro. pero que es la real política, a Bueno, fin de sí, cuentas. pero en Yo en términos mi columna teóricos, dije, Maduro va a durar el tiempo que le que lo duren las sostenga el armas ejército. y la lana. Y como la se le lana está para el ca- ejército. es que la lana la tiene que repartir en el ejército. Claro. Pero dicen que ya la lana no está llegando a la tropa. Y Y cada hay- vez que ha habido una caída de dictadores, generalmente, ¿qué hace la tropa? Se queda quieta Claro, y y deja deja ser. que pase la turba Exacto. y derrocar al dictador. Y eso es lo que va a terminar pasando. Lo van a dejar solo. Exactamente, Pues no va a ser un golpe de Estado, sino un golpe de Estado tácito. En ¿Y el, sabes qué empeora la en el momento que ya lo situación? dejen de Estamos- apoyar. Sí, la y- tropa lo deja apoyar y el señor no le queda ahora que largarse el país. Efectivamente. Porque mira, lo que dijo Guaidó es muy inteligente. Él le daría una amnistía. Y mucha gente diría, no, ¿cuál amnistía? El paredón y esto. Pero resulta, y está estudiado, resulta más productivo y contraproducente que al que derrocaste, déjalo que se vaya.
porque si lo fusilas, Lo lo metes a la asesinas, cárcel. No, y hay Lo un, haces Unificas mártir. a todos los seguidores. y hay se un pone todo- chavismo que existe en Venezuela y lo Efectivamente convertiría en lo hay. mártir, ¿no? Es que No, está sí, muy tiene una polarizada cierta- la tiene una población. cierta Está como legitimidad. México de Y toda esta, polarizado. esta dualidad de la que estabas comentando, Eduardo, se ve acentuada porque la comunidad internacional pues también está tomando partido, reconociendo Pero unos no, a es uno que- y otros pero a ese otro. eso lo tomó desde la elección, Exactamente. desde que se eligió Desde 2017. la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional Constituyente. La mayoría de los países, México incluido, condenaron esa elección, desconocieron a esa asamblea. Y esa asamblea después la que emite, a través de la Fiscalía del Estado, como la llamen, la convocatoria para la elección de mayo del 18. Es increíble, en mayo del 18 se elige al presidente para el sexenio que empieza este año, hablando de periodos, ¿no? Periodos largos. Sí. Y obviamente, pues los juristas internacionales y muchos nacionales venezolanos dicen todo es inválido, pero a fin de cuentas es la política real, Pero- el poder del dinero y de las armas. Punto. Así es, Eduardo. Y yo creo que en un ratito, si podemos, hay que platicar también de cómo es una guerra, sobre todo económica, y están involucrados Rusia, China Por y Estados supuesto. Sí, Unidos. claro. O sea,